En este video vamos a platicar sobre el modelo colectivo. Este es de nuevo una forma de modelar un monto agregado de reclamos para una aseguradora. Sin embargo, se puede utilizar para modelar otros fenómenos de la naturaleza o bien de pérdidas de dinero. Aquí tenemos la expresión cuyos elementos principales son las variables aleatorias y con las cuales vamos a modelar la severidad. La variable aleatoria n, es decir, esta es una suma cuyo número de sumandos es modelado con una variable aleatoria n, así que con esa vamos a modelar la frecuencia con la que se dan los reclamos y vamos a utilizar de nuevo la letra S para toda la suma compuesta. Así que en términos de teoría del riesgo, S modela el monto agregado de reclamos en un periodo de tiempo fijo, donde el número de reclamos se modela con la variable aleatoria discreta con soporte positivo n, y el monto de los reclamos se modela con las variables aleatorias y1, y2, etc., las cuales las vamos a suponer independientes e idénticamente distribuidas, y con soporte positivo. Además, se supondrá independencia entre el número de reclamos y el monto de los reclamos. Esta suma es llamada suma compuesta en la probabilidad aplicada y sirve para modelar otros fenómenos, además del monto agregado de reclamos. Por ejemplo, se podría modelar el tiempo total que pasa una persona llamando por teléfono durante una semana. Pensemos, por ejemplo, que n es el número de llamadas de teléfono. Este valor no es determinista, no se sabe, es aleatorio y depende de varios factores, así que lo podemos modelar con una variable aleatoria. Y para cada una de esas llamadas, también el tiempo o la duración de cada llamada va a ser aleatoria. Los ejemplos muy usados en teoría del riesgo para modelar la frecuencia van a ser la distribución binomial, la distribución Poisson y la distribución binomial negativa, por lo cual es muy importante repasar las distribuciones. En el caso binomial, entonces a este se le va a conocer como el modelo binomial compuesto. En el segundo caso, modelo Poisson compuesto, y en concordancia, en el último caso, se le va a conocer como modelo binomial negativa compuesto o negativo compuesto. Lo importante es saber que la frecuencia se modela con una variable aleatoria binomial negativa. Vamos a tener como una de las primeras propiedades muy importantes el cálculo del valor esperado de S. Este cálculo se vuelve sencillo utilizando la esperanza iterada. Recuerden los videos que ya se han visto, aquí dejo el enlace para que los vean si no los han visto, sobre esperanza iterada. Tenemos como primer paso entonces que la esperanza de S se puede escribir como la esperanza de S dado el valor de n. Sustituimos cuál es la expresión del modelo colectivo, y como n se considera conocida en la esperanza interior, puesto que ya está dada, aquí esta esperanza de la suma ya va a ser la suma de las esperanzas. Esto no se podría hacer si no fuera conocido el valor de n, pero para esta esperanza interior el valor de n ya está dado. Recuerden que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas, pero si conozco el número de sumandos. Así que originalmente, si aquí sustituyera la suma y quisiera aplicar esa propiedad, no se podría porque no sabría cuántos sumandos hay, pero aquí que ya está condicionado con respecto a n, sí se puede. En el siguiente paso aplico la independencia que hemos dicho que va a haber entre el número de reclamos y el monto de los reclamos, y después como hay común distribución, vamos a llamarle la esperanza de y sin índice a la esperanza común, así que la sustituyo y voy a tener n grande veces la esperanza de y. Este elemento ya es un número real, así que va a salir de la esperanza, pero voy a tener entonces al final la esperanza de n, y por el elemento que salió como constante, que es la esperanza de y llegamos a esta famosa igualdad. También se le conoce como la fórmula de Wald, que es la esperanza de una suma compuesta es igual al producto de la esperanza de la frecuencia por la esperanza de la severidad. Es una fórmula muy importante y muy sencilla de recordar. Vamos a tener también para la varianza de S una forma de determinarla utilizando nuestra varianza iterada. Recuerden el video anterior donde se platicó de la varianza iterada. Así que tengo que la varianza de S se puede ver como la varianza de la esperanza más la esperanza de la varianza, en ambos casos condicionando con respecto a la misma variable, y en este caso voy a utilizar la variable aleatoria n.
Como hemos dicho antes, esta esperanza se va a volver n veces la esperanza de y. Y aquí, para la varianza de ese dado n, tengo que esa se puede ver como la esperanza de s cuadrada dada n menos el cuadrado de la esperanza de s dada n. Este primer elemento tiene aquí dentro de la varianza esta esperanza de y, que ya es un número real, así que es como una constante y sale al cuadrado, porque las constantes salen al cuadrado de las varianzas. Así que me va a quedar la esperanza cuadrada de y por la varianza de n, más esta esperanza de esta resta se va a volver esta resta de esperanzas. Vamos a ver, bueno, aquí tenemos esta esperanza de esperanza. Este elemento lo voy a poder trabajar con una esperanza iterada, pero este elemento no. Así que ahorita vamos a ver cómo trabajar con este elemento. Vamos a concentrarnos en este antes y vemos que aquí adentro tenemos un modelo S o una suma al cuadrado. Esto lo podemos desarrollar de esta manera. Tenemos esta suma al cuadrado que se puede ver, dado que ya conocemos el valor de la n, como la suma de los elementos repetidos más la doble suma de los elementos cruzados. Hemos platicado antes de esta igualdad, es simplemente una suma al cuadrado. Se puede ver así. Este primer elemento son de nuevo, cuando se tome la esperanza de esta suma condicionada, pues van a ser n veces la esperanza de y cuadrada, que es lo que tengo aquí. N veces la esperanza de y cuadrada. Recuerden que el valor de n aquí en esta esperanza se toma como valor conocido, así que esta variable es una variable que depende de n, y aquí se puede escribir así: n por la esperanza de y cuadrada dada n, el primer elemento. Y en el segundo voy a tener dos veces la doble suma de la esperanza de y por yj, por independencia de la severidad con la frecuencia. Entonces la frecuencia la voy a omitir y me va a quedar el producto de las esperanzas, que son iguales porque son idénticamente distribuidas las y. Y aquí voy a tener n por n menos 1 veces lo mismo que es este producto, que es la esperanza de y al cuadrado, ¿sí? Es la misma cantidad sumada este número de veces. Aquí tenemos un triángulo superior o inferior de una matriz de productos. Es una manera que ya hemos visto en algún otro video, que se puede ver como n por n menos 1 elementos, y otra manera más sencilla de comprenderlo es que es n cuadrada menos n elementos. Aquí podemos ver eso que está sucediendo. Tenemos si tuviéramos un producto de 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3 en índices, estos serían los índices de estos elementos y por yj. Así que vamos a tener, cuando se repiten los índices, n veces. Así que si lo que me interesa son todos los elementos excepto esta fila, voy a tener n por n cuadrada menos los elementos que se repiten. Por eso es n cuadrada menos n, o de otra manera n por n menos 1. Bien, así que arribamos a esta expresión, y si saco esperanza de la esperanza de ese cuadrado entre n, entonces voy a tener la esperanza de estos elementos, lo cual me va a llevar a la esperanza de n por la esperanza de y cuadrada más esta esperanza de n cuadrada menos n. Lo separo de esta manera y voy a agrupar de tal manera, viendo que esta esperanza de y cuadrada menos este cuadrado de la esperanza me forma esta varianza, más esta esperanza de n cuadrada por el cuadrado de la esperanza de y. Así que voy a tener, a la hora de sustituir esta cantidad que acabo de encontrar acá abajo, se va a poder hacer una simplificación, puesto que este elemento, la esperanza cuadrada de y por la varianza de n, que aquí tengo, se va a sumar a la esperanza de n por la varianza de y que aquí tengo, y este elemento que aquí se suma se va a restar con el último elemento que tenía aquí arriba.
que era la esperanza de la esperanza cuadrada de S dada n. Ahora, para la función generadora de momentos tenemos un tratamiento muy similar. Vamos a tener por definición que la generadora es esta esperanza. Vamos a aplicar la esperanza iterada condicionando con respecto a n, y al ya tener el conocimiento de que n tiene cierto valor para esta esperanza interna, entonces voy a poder aplicar propiedades de la esperanza, como es que la esperanza de un producto de funciones independientes va a ser el producto de las esperanzas. Y por idéntica, primero por independencia, esta n se va a omitir de esta esperanza. Esta va a ser la generadora de momentos común y voy a tenerla elevada a la n. Así que aplicando exponencial y logaritmo a la vez, me queda exponencial evaluada en logaritmo de esta generadora a la n, y la n va a multiplicar el logaritmo por propiedades de los logaritmos. Por tanto, viendo esto como la generadora de momentos de n, pues la puedo ver entonces como esa generadora evaluada en el logaritmo de la generadora de y. Y tengo esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo rápidamente, suponiendo n geométrica y y exponencial alfa. Entonces la generadora de n, por ser una geométrica, es este desarrollo. Pueden copiarlo ya a la generadora de un libro de probabilidad, pero bueno, aquí la vamos a obtener de nuevo. Es la esperanza de t a la n para n que van a ir de 0 a infinito por la función de probabilidad, que es p por 1 menos p a la n. Va a salir una p y voy a poder agrupar la exponencial con 1 menos p, todo eso elevado a la n. Esta suma es una suma geométrica que, cuando se cumpla que el valor absoluto de esto es menor a 1, entonces converge al recíproco de 1 menos esta cantidad, es decir, 1 sobre 1 menos p por e a la t. Así que esta es la generadora de momentos de n, que la vamos a utilizar ahora para evaluar dentro del logaritmo de la generadora de y, que en este caso la y es una exponencial, así que tiene una generadora de el parámetro entre el parámetro menos t. Bueno, primero, en nuestro caso, esta es la generadora de n. Como se va a evaluar en un logaritmo, entonces voy a tener e evaluada en el logaritmo de m de y. Eso se va a simplificar un poco a simplemente la generadora de y. Y ahora sí sustituyo alfa entre alfa menos t, que es la generadora del exponencial, y finalmente hago cierta álgebra para encontrar que la generadora de momentos de la variable s va a ser en este caso alfa p menos p por t entre alfa p menos t. Vamos a hacer una breve verificación de que la esperanza se puede calcular como la derivada de esta generadora evaluada en 0. Bueno, como hemos visto por la fórmula de Wald, la esperanza de S es este producto de las esperanzas de la frecuencia y la severidad. La esperanza de la frecuencia es 1 menos p entre p, porque es una geométrica, y la esperanza de la exponencial es 1 entre alfa. Así que tendría 1 menos p entre alfa p. Por otro lado, tomando en cuenta entonces esta generadora, vamos a derivarla. Me va a quedar el denominador al cuadrado, y en el numerador voy a tener la misma expresión alfa p menos t por la derivada de lo de arriba, que es menos p, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, que es menos 1. Y simplificando un poco, voy a llegar a alfa p por 1 menos p entre alfa p menos t, todo eso al cuadrado. Al evaluarla en 0, aquí abajo simplemente va a quedar alfa p al cuadrado, y arriba alfa p por 1 menos p, con lo cual se simplifica un alfa p abajo y me queda finalmente este valor de la esperanza, que confirma nuestro cálculo previo usando la fórmula de Wald. Así que con la fórmula de Wald habíamos tenido 1 menos p entre alfa p, y aquí tenemos 1 menos p entre alfa